Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya está con nosotros Viviana Bondaruc, docente de Ecología de la FAUBA y es becaria postdoctoral del CONICET. Hoy Viviana nos va a presentar un trabajo en el que investigó de qué manera la aridez y el agregado de nutrientes afectan la productividad de esos ecosistemas clave para el planeta que son los pastizales. Hola, gracias por estar acá. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, Gracias por la invitación, por la instancia de estar en este programa. Nosotros encantados. Para meternos en el Sí. trabajo, hoy nos vas a presentar un trabajo que se centra en los pastizales, como dijimos. Sí. ¿Nos contarías brevemente, chiquitito, por qué son importantes estos ecosistemas? Sí, por supuesto. Sí, es un trabajo que tiene una importancia, una de las principales fortalezas es justamente que aborda un ecosistema vulnerable al cambio climático, al cambio global, como son los pastizales, que son ecosistemas que sustentan múltiples contribuciones de la naturaleza a la sociedad, como los servicios ecosistémicos, como puede ser el mantenimiento de la biodiversidad, el almacenamiento de carbono en los suelos, necesario para estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Pero además también sustentan otros servicios, como ser la provisión de forraje, que es clave, por ejemplo, para ganadería extensiva en nuestro país, muy importante, sobre todo en la Patagonia, pero también en otras regiones de la región pampeana, del centro del país, para ganadería de vaca, ovinos. Y a nivel global también son clave porque justamente relacionan un poco lo que son las sociedades o las economías rurales y áreas que son necesarias conservar o proteger, digamos, ¿no? Es un eslabón ahí clave en ese sentido. Aproximadamente a nivel global cubren un 40% de la superficie terrestre. Parte de esa superficie está claramente bajo transformación o bajo disturbio antrópico. Y principalmente en el hemisferio norte hay efectos mucho más marcados de lo que son los fenómenos de deposiciones atmosféricas, que eso genera que entonces se incrementen las disponibilidades de nutrientes en estos ecosistemas. Y además, debido al cambio climático, también se ven mayores eventos extremos como de sequías extremas, también inundaciones o incrementos en la temperatura media, pero principalmente incrementos de aridez. Entonces, de ahí surge por ahí la importancia de este estudio que aborda, por un lado, los eventos climáticos extremos debido a sequías, pero también qué pasaría con el incremento de otro recurso también clave para la vegetación, como son los nutrientes. Clarísimo. Claro, mencionamos un montón de limitaciones y de cosas que suceden, como el aumento de la deposición de nutrientes. ¿Cuáles son las preguntas que te llevaron? ¿Qué te cuestionaste con toda esta información y que te llevaron después a hacer el trabajo que venís a presentar hoy? Bueno, la principal pregunta que tracciona este trabajo es ¿qué pasa en estos ecosistemas tan vulnerables y que son tan importantes para la sociedad humana y en áreas tan distribuidas con dos factores que son claves para la vegetación, como es la disponibilidad de nutrientes y la disponibilidad de agua? En particular, nos interesaba estudiar esto en áreas de pastizal en donde ambos factores se están colimitando. Entonces, por ejemplo, si pensamos en otros ecosistemas en donde por ahí es jerárquicamente más limitado otro factor, como por ejemplo en los desiertos hiperáridos, el principal recurso más limitante sí es el agua. Y por ejemplo en las selvas del Amazonas el principal recurso más limitante puede ser tal vez los nutrientes, porque son suelos muy lavados o lateríticos, o la luz, ¿no? Pero en particular en los pastizales estarían colimitando tanto agua como nutrientes. Entonces, nada, nos interesaba justamente abordar esa pregunta, esa problemática. Y debido a que surgió la iniciativa de dos redes globales, que es por un lado de Nutrient Network y por otro de Drought Network, que estudian tanto por un lado la sensibilidad a la sequía y por el otro lado qué pasa cuando uno incrementa la disponibilidad de nutrientes, surgió esta nueva red que se llama NPKD, por nutriente por un lado y sequía en inglés por el otro. Y a nivel global hay un montón de sitios, desde China, Estados Unidos, Australia, Sudamérica y Europa, en donde se replica el mismo experimento coordinado y entonces eso hace comparables los resultados que uno puede obtener de sitios tan distintos. Claro, el mismo experimento, pero
en distintos lugares. Exacto. Pastizales de distintos lugares. Sí, pastizales de distintos sitios en donde es distinta la del suelo, distinta la disponibilidad hídrica, porque va desde un gradiente de aridez de sitios muy áridos, semiáridos a sitios húmedos. Bueno, varían las especies, varían las prácticas, las historias evolutivas de esas especies. Ujú. Pero al practicar el mismo experimento, en donde son interceptores de precipitación para simular la sequía y, bueno, fertilización de la misma manera y en las mismas concentraciones, eso hace que pueda ser comparable las conclusiones que uno pueda obtener de los resultados de cada sitio, ¿no? Claro, imagino que cada vez pesa más el efecto del cambio climático, el cambio global, Sí. digamos, en esas preguntas que guían el trabajo, porque, ¿no? Sequías. Sí, bueno, justamente esta es una iniciativa que surgió hace unos más o menos 7, 8 años, en donde se veía que cada vez iban incrementando más los eventos climáticos extremos. Yo me focalicé principalmente en sequías, pero también hay cada vez más olas de calor, principalmente en Europa, bueno, en Estados Unidos también. Ahora creo que hay muchos incendios en España, por ejemplo. Pero bueno, acá nosotros en la Patagonia también lo tenemos, inundaciones. Sí. Según la región, según la zona, se ven cada vez más estos eventos productos del cambio global, y particularmente esto que yo decía del incremento en la disponibilidad de nutrientes. Si bien tal vez en nuestra región no es una problemática tan importante, sí lo es en muchas regiones del hemisferio norte, donde varios de los sitios de este estudio tuvieron lugar. Claro. Bueno, y ya te acercaste al estudio, ¿no?, que nos venís a contar. Y ahí te aproximaste un poco a las cosas que hicieron y demás. Pero en todos esos países tomaron algunos puntos entonces y Sí. cotejaron lo que es nutrientes y sequía y vieron cómo respondía la biomasa. ¿Eso Sí, sí, exacto. Sí, de hecho, o sea, los tratamientos que se pusieron, que se practicaron en cada uno de los sitios, eran estudiar por separado el efecto de la sequía a través de los interceptores de precipitación, por el otro lado, a través de fertilización de nitrógeno, fósforo y potasio, el efecto del agregado de nutrientes, y además el tratamiento de ambos efectos conjuntos, porque nos interesaba ver justamente qué pasaba con esto de la colimitación cuando yo estoy quitando por un lado un recurso, pero por el otro lado estoy agregando otro. Entonces queríamos saber para la vegetación qué era lo más importante para determinar justamente la respuesta. Y bueno, hicimos estimaciones durante varios años de biomasa a través de cortes de biomasa de vegetal del pastizal. Y bueno, y yo particularmente me focalicé en el primer año en un caso de estudiar un corto plazo de este efecto. Y el plus por ahí que tiene este trabajo es que logré analizar cada una de las respuestas diferenciales según su grupo funcional. Es decir, especies de gramíneas, especies tal vez que tienen estrategias más conservadoras, como son las leñosas o las dicotiledóneas o las leguminosas. Cada una de estas especies podrían tener una respuesta diferencial ante un recurso o ante el otro. Estamos charlando con Viviana Bondaruc acerca del funcionamiento de los pastizales ante la aridez y la fertilización. Uh-huh. Le contamos a la audiencia que va apareciendo. Vos mencionaste diferentes puntos y diferentes lugares. Uh-huh. Esos lugares, que no recuerdo bien cuáles son, tenían entonces diferentes condiciones bien Sí. contrastantes, ¿no? Cosa que a vos te permitía ver. Sí, de hecho, o sea, son 26 sitios que están distribuidos a lo largo de un gradiente de aridez, que iban desde sitios muy áridos a sitios más húmedos, en donde, por ejemplo, hay un sitio en Italia en donde es súper húmedo y tiene un periodo muy cortito, en donde la vegetación tiene su estación de crecimiento. Y particularmente, bueno, los principales resultados que encontramos fue, a nivel general, que la sequía redujo en aproximadamente un 20% la biomasa de estos pastizales y la fertilización incrementó hasta en un 25% la biomasa. Pero cuando vimos los efectos conjuntos, se ve se anula el efecto de uno con el otro, y entonces el efecto global pasa a ser cero. Nulo. Exacto, nulo, sí, exactamente. Ahora, si lo dividimos en las categorías de aridez, ahí sí que es distinto. Ajá. Y eso por ahí es lo que cobra relevancia en este estudio, en donde según qué categoría de aridez uno esté analizando, ya sean sitios áridos o semiáridos, o subhúmedos o húmedos, cada uno de estos efectos de estos tratamientos tiene una importancia relativa distinta y responden de manera distinta. Uh-huh. Y lo más interesante, o lo de los principales mensajes interesantes de este trabajo, es que uno esperaría que los sitios áridos solo respondieran ante la sequía, porque claramente son ya sitios que están limitados por agua, y entonces al limitarlos todavía más,
directamente tienen una respuesta umbral que se desploman y de hecho tienen una reducción de biomasa muy importante, pero que también ante el agregado de fertilizantes responden mucho, y eso es un resultado muy interesante porque uno esperaría que, claro, en los sitios áridos no haya una gran respuesta y sin embargo, ojo, ante solo la fertilización, cuando es fertilización con sequía ya dejan de responder. Claro, una vez satisfechos los problemas, inconvenientes de agua, bueno, claro, ahí las plantas demandan otras cosas, ¿no? Claro. La ley del mínimo. Claro, tal cual, sí. ¿Y esto era esperable? ¿Era lo que ustedes esperaban? No. De hecho, por eso es lo que resalto como interesante, porque no era lo esperado, no era lo hipotetizado. Ujú. Esperábamos sí esto, que cada uno de los extremos respondiera por ahí Claro. más al recurso que más limitado ya le es. Sí esperábamos, por ejemplo, algo que encontramos, que es en los sitios intermedios, que son los subhúmedos, sí tuviera una respuesta más marcada. Y lo interesante de los sitios húmedos es que justamente vimos que el agregar fertilizantes, el agregar nutrientes, permite compensar el efecto negativo de las sequías, lo cual eso sí era algo que podía llegar a pasar, pero que efectivamente lo encontráramos al primer año fue sorprendente y fue interesante. Y esto lo asociamos principalmente a que, uno de los trabajos previos que yo leí, por ejemplo, que podía llegar a pensar que podía pasar eso, es que la sequía redujera la eficiencia con que la planta utiliza los nutrientes, pero también podía pasar lo contrario, que los nutrientes generaran estrategias de amortiguación, como por ejemplo incrementar el área foliar o incrementar el desarrollo radicular, que permitieran justamente amortiguar o aferizar el efecto negativo de la sequía. Y fue un poco lo que encontramos. Cuando decís subhúmedos, ¿qué significa? Son sitios que están justamente entre unos 500 y 700 milímetros de precipitación media anual, y son los sitios que típicamente, o sea, si bien no tienen excesos hídricos, o sea, tienen limitaciones hídricas, no están tan limitados como, por ejemplo, otros sitios que son más áridos o semiáridos, como por ejemplo los que están ubicados en estepas, pastizales de estepa, ¿no? Esos serían los sitios áridos que yo incluí. Y los sitios subhúmedos son justamente que un poco limitan los dos factores, pero mayormente limitan la disponibilidad de nutrientes. Entonces, Perfecto. Tal vez por eso es que respondieron más en ese sentido, ¿no? Mencionaste que algunos grupos funcionales respondieron diferente, ¿no? Sí. Que como que a las gramíneas les había ido mejor. No sé Sí. si me lo contaste o lo leímos Sí, con Pablo no, antes. recién lo mencionaba, Ok. sí. ¿Eso a qué lo atribuís? ¿Por qué fue así? Las especies de gramíneas son especies que tienen típicamente estrategia de crecimiento rápido, en contraste con, si pensamos en este gradiente de Grime, que plantea que va desde el estrés máximo, ¿no? Y las especies que están en el estrés máximo son las más conservadoras, hacia el otro extremo, que son las de alta habilidad competitiva, que serían las que tienen justamente esta capacidad de responder cuando tienen el recurso. En este extremo del gradiente, donde hay más recursos y entonces son más hábiles competitivamente, se encontrarían más las especies de gramíneas. Igualmente, cada una de estas especies fue evaluada en su contexto ecológico de su sitio de categoría de aridez. Sin embargo, si las comparamos como fueron comparadas dentro de ese sitio, por ejemplo, en un sitio árido, las especies de gramíneas serían más de estrategia de crecimiento rápido y por ende podrían aprovechar más el recurso, en este caso de los nutrientes, que si fuera una especie de habilidad conservadora que tiende a siempre más o menos crecer lo mismo, con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de nutrientes y no necesita más que eso. Y tiene otras estrategias de crecimiento y otra forma de vida, ¿no? Y entonces ni crece mucho ni muere. Lo que tienen las gramíneas justamente es eso, que si tienen más recursos van a crecer más y van a responder, y si tienen menos, van a terminar muriendo más, ¿no? Exacto. En el caso de la sequía, por ejemplo, sí. Al principio mencionabas la importancia de los pastizales, la superficie que cubren el planeta, y qué cuestiones están vinculadas a los pastizales, tipo servicios ecosistémicos, biodiversidad, producción ganadera. Sí. Me gustaría saber lo que vos pensás acerca de las implicancias que tienen estos resultados en función de estas características. Dentro de las implicancias yo te diría que lo principal así, primero es decir, tengo un estudio a nivel global
que tiene representación en todos los continentes, o casi todos los continentes, no, sí, todos, porque me estaba pensando en África, pero también tenemos un sitio en Sudáfrica. Y eso es una de las principales fortalezas, que uno haya podido mapear y evaluar este mismo efecto en múltiples sitios y que la gran mayoría, porque no voy a decir que todos dieron en ese sentido, ¿no? Siempre hay variabilidad en los estudios ecológicos. Que la gran mayoría haya dado en un sentido, bueno, nos da una pauta de cómo podemos predecir de cómo podrían responder ante estos cambios futuros que pueden acontecer debido al cambio climático. Eso lo que permite es que uno pueda entonces diseñar, si estos pastizales tienen efectivamente uso antrópico, por ejemplo, que generalmente lo tienen, y es lo que decía al principio, que están muy conectados con economías rurales de subsistencia generalmente, ¿no? De baja intensidad, pero a la vez que tienen tal vez pocos elementos de estrategias de manejo o de capacidad de poner insumos en los planes o en la forma en que producen. Entonces, tener información que permita decir, bueno, cómo van a responder ante una ocurrencia de sequía, que por ejemplo en distintas regiones ya estamos viendo que se aridizan cada vez más los pastizales, bueno, permite desarrollar programas de o alerta temprana o de cómo se puede bajar la intensidad de uso de esos pastizales durante periodos secos, en donde ya se sabe que efectivamente va a bajar la biomasa vegetal. Entonces es como un círculo vicioso que no tiene sentido que se aumente la carga de uso de esos sitios si efectivamente van a ser afectados. Totalmente. Aparte, con la superficie que cubren, calculo que debe ser bastante impacto esto para pequeños productores. Debe haber un montón de gente, de habitantes de pastizales produciendo sí. a pequeña escala. Bueno, es que tal vez no sé el detalle así de a nivel global, pero pensando en los pastizales más áridos, semiáridos de nuestro país, sé que, bueno, en Argentina hay todo lo que está en Patagonia, que es producción ovina, producción caprina, dependen altamente de la provisión forrajera natural que proveen estos sistemas. Y bueno, y si se ve afectado por años cada vez más secos y encima se genera una sinergia negativa de que se pero se utilizan cada vez más fuerte, bueno, es una cosa que no le sirve a nadie y mucho menos a los pequeños productores que viven de eso, claramente, sí. Además, en la Argentina, y entiendo que también en otros lugares también, se está expandiendo la cuestión de la aridización. Sí, exactamente. Así que esos pastizales también se están transformando. Sí, totalmente. Sí, así es. ¿Y nos querés contar qué nuevos estudios asociados a eso tenés en camino? Bueno, te cuento que particularmente este trabajo fue recientemente publicado, salió en mayo la publicación y lo presenté la semana pasada en un congreso internacional en Birmingham, en Inglaterra. Particularmente yo no voy a seguir con la red porque fue parte de mi doctorado y ahora estoy en otra temática en mi postdoctorado, pero sé que actualmente está una chica de Holanda trabajando con los próximos años de la red, porque yo solo analicé el corto plazo, y que ella se está focalizando particularmente en cómo es el cambio o cómo impacta estos efectos que yo les contaba de adición de nutrientes y sequías ante distintos cambios en la diversidad de los pastizales, porque justamente hay pastizales que son más diversos, pastizales que son menos diversos, y bueno, quería justamente ella evaluar cómo podía llegar a cambiar la estabilidad a estos cambios en recursos según su diversidad, porque claramente eso tiene una modulación también importante en la respuesta de la vegetación, ¿no? Y ya que recién lo mencionaste, ¿no? Pero bueno, lo presentaste en Inglaterra, ¿cómo te fue? Sí, no, súper bien. Me sentí muy bien con mi país porque, bueno, es eso, uno cuando sale afuera por ahí se siente como que tiene que valorar más lo propio, y que tenemos muy buena producción, muy buen capital humano, y que la formación que nos dan acá es muy importante, muy clave. Sobre todo me sentí orgullosa de la formación que yo tenía porque estábamos muchas veces con la misma cantidad, la misma trayectoria de años con otros colegas y bueno, nada, de alguna manera uno se siente que está como
tal vez por esta cosa de que uno de manera independiente tiene que avanzar, ¿no? Y te dejan medio así como, bueno, arreglátelas, y ese arreglátelas hace que uno termine como, sí, como aprendiendo cosas de prepo y eso te forma más, ¿no? Entonces, sí, muy, muy contenta, muy... me fui con muchos buenos feedbacks del trabajo, Buenísimo. así que eso también estuvo bueno. Y te confronta un poco a eso, a la realidad de que lo que nosotros tenemos acá vale y vale mucho. Sí, Claro. sí. Excelente. Yo me quedé con ganas de que cuentes, perdón, si no es mucho. Sí, y sí, aparte obvio. ya se nos acabó el tiempo. Pero cuando fuiste a medir biomasa, Sí. fuiste a diferentes lugares, a vos lo hiciste acá en el No, país. lamentablemente yo solo fui a... me di el lujo en realidad de ir a los sitios de acá de Argentina, Sí. que están en la región de... la región de la Pampa Deprimida, perdón, no me salía. Ese era mi sitio particularmente. Y después me di el lujo de que, como el año pasado hice una estancia de investigación en Alemania, también fui a los sitios de Alemania. Y bueno, era un poco lo mismo, pero en locaciones geográficas distintas. Qué bueno. Así que al menos tuve uno de los sitios europeos y puedo decir que lo muestré yo. Ultimísima. Sí, sí. Ahí vas, cortaste vegetación para medir la biomasa, la pesás. Sí, la deshidrataste, secás. La secás. Ah. Las secás, separás en grupos funcionales según... Gramínea, C4. Exacto. Y leñosas y una vez que está el peso seco, seco, lo pesas. Sí. Y obtenés la biomasa. Sí. Bueno, espectacular. Me quería irme con esa pregunta porque... Sí, es un muestreo bastante sencillo. Lo que es un poquito más tedioso es la separación en laboratorio de qué especies, Claro. a qué grupo pertenece cada especie. Pero en el campo es una actividad bastante divertida y entretenida. Obvio. Y no tan compleja como sacar barrenos de suelo, por ejemplo. Claro, sí. Que también lo he hecho No en su tan sucio. momento. Claro. No, y buenísimo que lo cuentes porque hablamos de medir biomasa y me Sí, parece que nadie no, sabe está excepto- bueno, sí, Exacto. sí. Bueno, nada, a mí me encantó la entrevista. Te agradezco mucho por haber venido. No, gracias a usted, sí, yo también la pasé muy Y bien. ya volverás. Me alegro. Bueno, sí, Bueno, cómo no. Fue Muchas gracias. Viviana Bondaruc hablando de los impactos de la sequía y los nutrientes en la productividad de los pastizales del planeta.